bendiga en los lugares donde estén. Es un gozo el poder seguir adelante y de esta manera, como lo hemos hecho, poder aprender de la palabra del Señor. En este capítulo 7, especialmente los primeros versículos que se acaban de leer, podemos ver, hermanos y hermanas, un cumplimiento de una profecía en relación con el rechazo que Jesús habría de tener entre sus hermanos, sus familiares. Y esta profecía se encuentra en el libro de los Salmos, en el Salmo 69. Quiero darle lectura a ese salmo. Son un versículo o dos, donde dice así, Salmo 69, 8 y después el 9. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Esa porción que hablaba en primer lugar una expresión del rey David, que estaba hablando en su propia experiencia, los conflictos que tenía con sus medios hermanos. Tenía hermanos, eran medios hermanos, y tenía conflictos con ellos. Y él decía esto: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Pero también tiene una aplicación escatológica, o más bien futura, profética, en relación con la vida del Mesías, donde Jesús mismo es rechazado por su propia familia. Ahora, ¿cómo sabemos que en ese Salmo 69 está hablando del Mesías? Versículo 8 hablamos acerca de lo que dijo: extraño he sido para mis hermanos. Pero en el versículo 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este es otro versículo que habla del Mesías y habla de aquella ocasión cuando el Señor Jesús echó fuera los cambistas. Eso está en Juan capítulo 2. Y los discípulos, cuando vieron lo que estaba haciendo Jesús, de sacar a todos estos que habían hecho de la casa del Padre una mercado, una cueva de ladrones, se acordaron de este texto que dice: me consumió el celo de tu casa. Estos pasajes hablan del Mesías, y esta porción habla acerca de el futuro rechazo que tendría Jesús dentro de su familia. Ahora, hay que recordar algo que es muy importante. Se ha dicho tradicionalmente, religiosamente, que Jesús no tuvo más hermanos. Sin embargo, las escrituras, desde esta profecía a otros pasajes, nos hablan que él tuvo una familia. Él vivió dentro de una familia donde había varios hermanos. En el capítulo 12 de Mateo, quiero leer estos textos que nos hablan acerca de la familia de Jesús. Y dice así en Mateo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En el capítulo 13 de Mateo, también casi al final, se menciona los hermanos de Jesús, pero ahora se mencionan los nombres de los hermanos. Dice Mateo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Él había dicho que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Aquí vemos pues que la Biblia menciona que Jesús tuvo una familia.
eran sus medios hermanos. No sé, es tremendo eso cuando nos imaginamos cómo sería la vida de Jesús en un ambiente familiar, humanamente hablando. ¿Qué pensarían sus hermanos? Porque Jesús fue un hombre íntegro. Puedes imaginarte qué tan incómodos se han de haber sentido cuando todo el mundo en esa casa hacía mal o mentía o se enojaba, se airaban, y Jesús no. Y sin embargo, viendo la vida de Jesús posteriormente, cuando él se da a conocer y declara que es el Mesías, ellos no le creían. Pero aquí vemos entonces que en medio de todo esto, vemos en esa porción el trato que tuvo de parte de sus hermanos. Algo que dice la Escritura en el versículo 2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esa fiesta se celebraba anualmente entre el mes de septiembre o octubre más o menos. Era una fiesta que se celebraba una semana y esa semana nos hablaba precisamente de aquel tiempo donde Dios fue fiel para con el pueblo de Israel y los cuidó, los protegió y los sustentó desde la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Hubo personas que quedaron postrados en el desierto por su incredulidad. Eso dice el libro de Hebreos y el Antiguo Testamento. Pero esa fiesta de los tabernáculos se empezó a celebrar para recordar con gozo la fidelidad, la protección, el cuidado de Dios para con ellos desde que salieron de Egipto hasta entrar a la tierra prometida. Si hay algo que podemos aprender de esta fiesta de los tabernáculos es también el cuidado que tiene Dios de nosotros. El apóstol Pedro escribió esas palabras echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Si bien Dios permite dolor, tribulación, angustia, persecución, a veces enfermedades o situaciones que no quisiéramos vivir, quiero decirte algo que es importante. Dios está con nosotros en medio de todo eso. Él dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesucristo dijo en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Desde el momento que uno cree en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, inclusive desde antes, porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, Dios ha tenido cuidado de ti y de mí. Ha tenido cuidado de los creyentes, de los que habrían de ser sus hijos y sus hijas desde siempre. Entonces, todas las cosas que vivimos, todas las cosas que podemos padecer, son algo que Dios lo permite para formar nuestro carácter, para aprender nosotros dependencia. Pero una cosa podemos estar seguros, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos acompaña en este recorrido como si fueran los 40 años en el desierto, en lo que hemos de vivir muchas experiencias diferentes en esta vida, enfermedades, luchas, pruebas, necesidades. Él está con nosotros hasta que nos lleve a la casa del Padre, hasta que nos lleve a la tierra prometida. Por eso era un gozo para los judíos, recordar cómo Dios los había llevado y les había dicho que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y Él cumplió la palabra. Y fueron preservados en el desierto. Hoy en día, Israel es el único país que vivió más de 2000 años fuera de su tierra, sin república, sin organización política. Era para que Israel hubiera desaparecido en la historia como muchos otros grupos desaparecieron, pero su preservación, su regreso a la tierra de Israel en 1948, que fue declarado nación independiente, lo que podemos ver es la protección de Dios.
Él ha prometido que va a bendecir a Abraham y a su descendencia, y lo está haciendo. Los ha preservado y los ha traído de muchas partes del mundo a la tierra que les habría dado desde siglos antes. Había prometido a Abraham, a Moisés, y podemos ver el cuidado. Dios es fiel para con nosotros y por eso podemos vivir confiados en Él, sabiendo que nuestras vidas están en las manos de Él y que nadie nos puede arrebatar de su mano. Nada, nada. Lo que nos podría separar de Dios, lo único que no se menciona en Romanos 8 es el pecado. Este ya fue eliminado porque el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo cuando muere en la cruz, derrama su sangre, y cuando creemos en Él, nos ama y nos lava de nuestros pecados con su sangre preciosa. Esto es algo hermoso y maravilloso. Pero el texto dice que ya para entonces Jesús había recibido amenazas, se había percibido el olor a muerte, el deseo de ser asesinado por parte de los líderes religiosos. Cuando dice que los judíos procuraban matarme, se está refiriendo a los líderes religiosos. Y Jesús por eso no andaba en Judea, pero no vamos a confundir por qué no andaba en Judea. Aunque sabía que lo querían matar, no andaba en Judea, no por miedo, no por cobardía, sino lo dice muy claramente en el versículo 6. Mi tiempo aún no ha llegado. En varias ocasiones se dice que estuvieron a punto de hacerle algo a Jesús, pero su hora no había llegado. Si hay algo que el Señor sabía, era el tiempo el que habría de ser entregado, el tiempo que habría de estar en la cruz, el tiempo que habría de ser castigado como un pecador sin serlo por amor a nosotros, siendo nuestro sustituto. Y Él tenía su tiempo. Entonces, Jesús no quería andar ahí. Y al igual que nosotros podemos decir, a veces vamos a percibir cosas, pero no tenemos que tener miedo porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora bien, la incredulidad y dureza del corazón de sus hermanos se deja ver cuando le dicen en el versículo 3, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y le dicen, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Esa frase, si esto haces, nos habla de la duda, incredulidad de ellos. Ellos también sabían que los judíos de Judea o los líderes religiosos querían matar a Jesús y sin embargo le dicen, vete a Judea. Si hay algo que podemos ver aquí es qué terrible es el pecado. De tal manera que sus propios hermanos o medios hermanos en la carne le estaban diciendo, vete, como casi mandándolo a la hoguera o al sacrificio. Y le estaban diciendo, vete. Eso quiere decir que no solamente no creían en él, sino tenían un sentimiento de repudio hacia Jesús. Y esto lo digo por las palabras que ellos le dicen a Jesús. Sal de aquí y vete a Judea. Y si es que tú haces esto, muéstralo. Se deja ver con sarcasmo las palabras que tenían ellos. Pero sin embargo, fíjate que algo llama la atención. Ellos también iban a subir esa fiesta de los tabernáculos. Eran religiosos, habían sido instruidos como todo judío, como Jesús iba a la sinagoga, y aunque conocían la escritura, no reconocían a Jesús como el Mesías. Y hay una cosa, hay muchas personas que tal vez pueden conocer teológicamente de Jesús, con estudios bíblicos, con los 4 evangelios, con la mención a toda la Biblia de Jesús, y sin embargo, ignorarlo como el Salvador, ignorarlo como el Hijo de Dios o el Mesías que había sido prometido por el Señor.
Entonces vemos esa porción y esa actitud de ellos: sal y vete de aquí. Hay una cosa que podemos ver. Jesús habla acerca de ellos, qué tipo de personas eran. Eran personas que estaban muy conformados a este mundo. Ellos no creían en Jesús y Jesús les dijo así. En el versículo 6, Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Aquí nos deja ver que cuando dice, el mundo no les puede aborrecer a ustedes. ¿Por qué? Porque son el mundo. Porque piensan como el mundo. Porque aunque son religiosos y aunque van a las fiestas religiosas, aunque van al templo, aunque celebraban la Pascua, la fiesta del Pentecostés, no tienen a Jesús. Es triste que esta historia se repite hoy, 2000 años después. Personas que creen que son cristianas porque van al templo, porque asisten regularmente, porque pueden decir de memoria un texto bíblico, porque dan su ofrenda o su diezmo, vamos a decirlo fielmente, pero sin embargo su corazón no está con Jesús. Y eso se manifiesta porque es lo que hacemos con Jesús. Y otros se manifiesta porque la gente que se dice ser cristiana y no lo es, se identifica más con la gente del mundo que con el cristianismo. Y hay una cosa que había la diferencia, y es que Jesús no solamente vivía una vida de pureza, sino también dice: a mí me aborrece el mundo porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús incomodó al mundo de aquel entonces porque les decía que eran pecadores. Desde el momento que les decía arrepiéntanse a todo mundo, inclusive líderes religiosos, escribas y fariseos y sacerdotes, el Señor les dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El día de hoy Jesús sigue incomodando a la gente. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de no seguir la corriente de este mundo, cuando somos personas que somos diferentes y distintas y ya no practicamos lo que antes practicábamos, entonces la gente nos aborrece. A mí me pasó algo cuando yo era recién convertido. Yo acostumbraba en la Ciudad de México reunirme con mis amigos en las calles, tomar, fumar marihuana, y a veces metido en pleitos y en algunas veces hasta atracos o robos. Mi vida fue de delincuencia, de pandillerismo. Mi vida fue de rebelión a mis padres. No creía en Dios, hasta blasfemaba de Dios, hacía burla, hacía chistes groseros de Dios. Y ese era mi ambiente con los amigos. Cuando Dios en su misericordia me alcanzó, por su gran amor que tiene para con nosotros y para conmigo, me iluminó, me convenció, creí en Jesús, me arrepentí de mis pecados. Tiempos después, unos días, inmediatamente decidí dejar mis amistades. ¿Por qué? Porque sabía que ellos seguían otro rumbo. Y yo, cuando ya era cristiano, me juntaba con ellos, ya no me sentía en paz. Y dice un texto que Pedro escribió de esta manera y me identifico con esto que pasó. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y decía Pedro: basta ya el tiempo pasado para hacer hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y dice así, hablando de los incrédulos con los que uno se juntaba: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Repito, a esto les parece cosa extraña que ya no sigamos pensando igual.
hablando igual, practicando lo que hacíamos. Y a mis amigos o mis compañeros de la calle les pareció cosa extraña que ya no siguiera con ellos consumiendo alcohol o fumando, diciendo groserías, porque Cristo cambió mi corazón. Esa era la situación de los hermanos de Jesús. A ellos les parecía cosa extraña que Jesús no corriese con ellos. Y hasta les digo, yo no subo con ustedes a la fiesta porque yo tengo mi tiempo. Yo sé cuándo. El Padre era el que le decía a Jesús todo esto. Y una de las cosas que podemos decir, qué triste fue y doloroso para nuestro Señor Jesús, que los hermanos con los que creció, él era el primogénito, no creían en él. Al menos fue hasta este tiempo cuando fueron incrédulos y tienen un corazón duro. Pero para que no nos quedemos con esto, quiero decirles que en su gran bondad y misericordia, Dios alcanzó a sus hermanos. En la resurrección, ellos creyeron después de la resurrección de Jesús. Como Pablo escribe acerca de cuando Jesús resucita y se manifiesta, también dice esta palabra en 1 Corintios 15:7. Después apareció Jacobo. Jacobo o Santiago era el hermano que seguía a Jesús. Él era el primogénito y el que le seguía era Jacobo. Pues él tuvo a bien tener una manifestación para con Jacobo de forma especial. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó en el corazón de Jacob? No sabemos. No sabemos qué pasó en el corazón de Jacobo o Santiago. Pero una cosa sí, él fue líder, pastor en la iglesia de Jerusalén. Y él escribió la carta en Santiago, la carta de Santiago. Y la epístola de Judas fue por otro, el hermano más chico, varón de Jesucristo. Ellos fueron alcanzados. Y el día del Pentecostés hay algo que menciona Lucas en el libro de los Hechos. Cuando los discípulos estaban esperando ser investidos de poder de lo alto, el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo, cuando estaban ellos juntos, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Y dice también, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Repito, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado por cumplimiento a la voluntad de Dios, los hermanos de Jesús, ya convertidos, la madre de Jesús, hablaron en otros idiomas, predicaron ese día. Lo que ellos negaron años atrás, ahora confesaban que es que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y te digo una cosa, yo no sé si tú lo que me estás escuchando, ya creíste en Jesús o tienes dudas o eres incrédulo o tu corazón está endurecido. Quiero decirte que Jesús te ama y lo demostró al derramar su sangre preciosa en la cruz. Y Él puede transformar tu vida como transformó la mía, transformó la vida de sus hermanos, sus medios hermanos. Y fueron siervos y reconocieron a Jesús como el Señor de señores, el Rey de reyes. Y tú también puedes hacerlo si tú le entregas tu vida a Jesús y te arrepientes de tus pecados. Yo te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón. Voy a hacer una breve oración, como cuando yo acepté a Jesús. Y si tú deseas aceptar al Señor, haz conmigo esta oración. Y la palabra que tú vas a repetir, dirígesela a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Los que deseen recibir al Señor, hagan esta oración conmigo y dile así al Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por amarme y por mostrarme tu amor al morir en la cruz por mis pecados. En esta noche te entrego mi corazón. En esta noche me rindo a ti y te pido que me perdones por todos los pecados que he cometido, por todo el mal que he hecho.
me arrepiento y me entrego a ti y me rindo a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme de tal manera que moriste en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por hablarme en esta noche a mi corazón, por haberme convencido de pecado. Ahora te pido que de ahora en adelante me ayudes a vivir en obediencia y confiando en tu palabra todos los días que me restan hasta que me lleves a la tierra prometida, a la casa del Padre. Gracias por oírme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les guarde y Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que Dios sea con ustedes.